Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde que nos ha regalado el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés ubicado, seas hombre, sea mujer, sea en el campo empresarial, sea en el campo eclesiástico, familiar, donde quiera de donde estés ubicado puede ser de influencia. Esto es Liderazgo Extremo, así que estamos más que contentos junto a Suheili Valdés de poder estar hoy tocando estos temas que sé que vamos a empezar a trabajar en este mes y ya estamos con los aires de las navidades. Sí, ya la gente está, ¿verdad? Y uno va a las tiendas, Kenneth, y uno ve como que cosas de Navidad y el espíritu navideño como que ya empezó. Ya está empezando y es un ambiente bien bonito, ¿verdad? Porque no solamente recordamos y hablamos en todo lugar sobre el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ese momento tan maravilloso de la vida de nosotros los cristianos, ¿verdad? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, sino que culturalmente el ambiente se vuelve distinto, no sé, es como que eso que se le llama esos aires navideños, y como que la cosa, no sé, se pone distinta, los adornos, y uno empieza, no sé, la época es una época muy bonita. Y es como tú mencionas, porque no sé si es una percepción personal, pero he estado observando que como que las personas están respondiendo más en este año. O sea, como que he estado notando mucho movimiento, mucha conversación, muchas personas, voy a decorar mi oficina, voy a decorar... O sea, ya hay árboles, gente, ya hay árboles. Que están sacando los árboles de Navidad. En mi iglesia hay una muchacha que ya estaba hablando hace poco, Solimar, que es la líder de jóvenes, estaba hablando vi algo en Facebook en estos días sobre eso, sobre decorar la casa y que no importa, estamos en noviembre, pero yo quiero empezar a decorar desde ya. Así que me han animado a poder hacerlo y dije que voy a mirar 2 o 3 cositas de Navidad, a ver si pongo cositas en mi casa. Yo empecé, ya el lunes voy a decorar la oficina, ya tengo lo que voy a poner. O sea, pues el próximo sábado estén pendientes a la página de Liderazgo Extremo que va a poner fotos de su oficina y usted nos envía fotos de la decoración de su oficina a nuestra página de Facebook. Trato. Así que queremos recordarle que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook. Así que comunícate, ya hay personas comentando en las redes. Deja tu comentario, tu saludo, vamos a estar interactuando. De la misma forma, tenemos un cuadro telefónico disponible por si deseas comunicarte con nosotros. Puedes llamar al 787-751-6318, 751-6318, la pastora Edith, la pastora Esther, están en los teléfonos. Si desea oración también, ese personal está dispuesto a orar por ustedes. Así que para lo que necesiten, comuníquense, las líneas están abiertas. Y recordándoles que así como ustedes nos apoyan sábado tras sábado, nuestros auspiciadores, queremos mencionarlos y reconocerlos. Queremos reconocer primero que todo que si necesitas vitaminas, medicinas u otros artículos para la salud, comestibles, entre otros, Farmacia San Miguel en Fajardo son los que debes considerar. Comunícate con nosotros al 787-863-1870, 863-1870. Y por otra parte, si necesitas representación legal, necesitas alguna orientación en ese campo, Velázquez Travieso Abogado PSC, los debes considerar. Te puedes comunicar con ellos al 787-289-1313, 289-1313. Así que, y por último, no se nos puede olvidar, están muchas personas comunicándose para pedir talleres. Hemos estado recibiendo invitaciones para poder llevar la información de Liderazgo Extremo. Les invito a que por favor, si ustedes desean comunicarse para contactarnos, para traerles los temas, les podemos brindar toda la información. Se pueden comunicar al 787-637-6943, 637-6943, o a la página liderazgoextremooficial@gmail.com. Así que vamos a entrar en materia en el día de hoy. Vamos a hablar a lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos, y saben que Suheili y yo, y al igual que el grupo, estuvimos dialogando referente a un tema que entendimos que es pertinente, que es importante, que lo vamos a trabajar. Y el programa de hoy, el título, va alineado al tema que vamos a estar cubriendo durante todo el mes de noviembre, y es la sociedad y la iglesia. Cuando hablamos de la sociedad y la iglesia, vamos a estar interactuando precisamente en varias dimensiones de lo que viene siendo la iglesia y el mundo y el tiempo y la época y la temporada en la que nos ha tocado vivir. Un tiempo en donde tenemos un sinnúmero de retos
y cuál debe ser la postura de la iglesia. Y vamos a estar Claro. conversando a la luz de un tema que es bastante amplio, pero a la misma vez queremos dialogar sobre estas dimensiones de la sociedad y la iglesia. Mira, creo que es un tema bien importante porque yo venía, cuando estábamos sacando los temas, ¿verdad? Nosotros como Emanuel y el equipo de liderazgo extremo, cuando me toca un tema que tiene que ver con la sociedad, en mi carácter personal, trato de ver la manera y de verlo de varias plataformas. ¿Por qué? Porque como conocedora del derecho, hay unas cosas que no podemos y hay que plantar y poner una base. Claro. Y yo quisiera empezar por ahí. La Constitución, y lo hemos hablado anteriormente, si estamos hablando de sociedad, en nuestra Carta de Derechos estipula que habrá una completa separación de iglesia y Estado. Correcto. Entonces, cuando estamos hablando en términos legales, en términos de lo que es una legislación, en términos de lo que la rama legislativa, la rama ejecutiva o inclusive la rama judicial debe interpretar la Constitución, es bien clara. Cuando dice habrá completa. Completa es completa, ¿verdad? No es como que no dice casi completa, dependiendo de la situación. No, la Constitución es bien clara en ese sentido. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Así que en todo lo que tiene que ver con hacer una ley o este tipo de cosas, nosotros como iglesia tenemos que cumplir lo que está establecido ahí. Ahora bien, esto es la Constitución. Esto es en términos legales. Qué yo debo hacer y qué no debo hacer. Pero en la palabra el Señor nos dice y nos da una encomienda bien específica que dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ahí entonces que vamos a seguir lo que dice la palabra. Yo voy a cumplir la ley, ¿verdad? Lo que está establecido, no voy a ir en contra de la autoridad, no voy a ir en contra de nada que ya la rama legislativa haya dicho esto se puede y esto no se puede, porque yo como iglesia tengo que cumplirlo. Pero estando dentro de esta sociedad, también hay unas cosas que no podemos desligar y hay unas cosas que tenemos que entender que están pasando en nuestra sociedad y tenemos como iglesia que tener los ojos abiertos y entender que somos parte de. Y no decir en todo momento, porque no somos de este mundo y nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén, qué bueno, ¿verdad? Claro, y creemos claro, en eso, claro. definitivamente. Pero el contexto siempre es importante. Pero no voy a decir, pues como yo no soy de este mundo, no importa lo que pase y todo lo que esté sucediendo alrededor mío, eso se puede ir barranco abajo. La realidad es que no, porque entonces estaríamos yendo en contra de lo que la palabra dice cuando el Señor te dice, tienes que ir por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es que Él fue claro, todo el mundo es todo el mundo. Todo Él no el dijo mundo. casi todo el mundo. Algunas esquinas específicas de Puerto Rico y Una algunas cuarta no, parte una de la cuarta humanidad. parte de la humanidad. A toda criatura. Oiga, cuando dice a toda, es toda. Es que a todo el que usted ve en la calle, es que no importa si es lo que usted considere lindo, lo que usted considere feo, o lo que la sociedad piense que es lindo y lo que la sociedad considere que es feo. Gordito, flaquito, altito, no, es a toda criatura. Entonces, como iglesia tenemos que entender que en la sociedad donde nosotros estamos viviendo, toda criatura, hay montones de personas con diferentes desórdenes mentales, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar, de diferentes religiones, con diferentes situaciones, con diferentes maneras en que fueron criados. Y todo eso, junto con el entorno donde vive, la familia donde vino, si viene de un hogar disfuncional o no, qué tipo de educación ha tenido, qué situación económica tiene, qué escolaridad tiene, todo ese conglomerado de cosas es lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad y tenemos que cumplir ese toda criatura. Y eso es, partiendo de ese punto, una tremenda introducción que nos está invitando a nosotros a poder contemplar estas realidades
de que nosotros fuimos invitados precisamente, como decía Suheili, a poder impactar a una sociedad que es con la que estamos trabajando y viviendo diariamente. Y en algún tiempo atrás, esta línea divisora entre esta postura de Cristo viene, nos vamos, no estudien, no busquen trabajo. Esto se vivió tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, claro, en algunos años atrás. Y es una realidad que se dio partiendo de qué premisa. Pues partiendo de la premisa que si Cristo viene, que es una esperanza que todos nosotros como cristianos tenemos, amén, estamos todos de acuerdo en ello. Pero si nosotros miramos las parábolas de Jesús, siempre cuando él hablaba en el libro de Mateo, capítulo 24 y 25, tú vas a ver que Jesús, cuando está hablando sobre el amo que se fue, los sirvientes que se quedaron a cargo, ellos seguían trabajando en lo que el amo regresaba. No es que me senté ya que el amo no está y cuando el amo regrese, pues retomo responsabilidades. No, en todas las parábolas, en las parábolas de los siervos que le dieron los talentos y el amo, la parábola de las 10 doncellas en este caso, que otros las conocen por las 10 vírgenes, todos estos puntos vamos viendo que hay una actividad en lo que el Señor está ausente. Y entonces, o en este momento, o no de la forma en como lo estamos esperando. Y eso es importante tenerlo porque Jesús nunca nos envió a divorciarnos de la sociedad en el sentido de olvidarnos de las cosas que están pasando en el mundo, ignorar lo que está pasando en nuestra sociedad, que cuando nosotros estamos mirando solamente lo venidero y nos olvidamos de lo presente, entonces, ¿cómo las personas nos pueden oír de una esperanza del mañana cuando ignoramos el dolor del presente? O sea, hay personas que no pueden escuchar nuestro mensaje de esperanza si en ese momento están bajo dolor, en ese momento están bajo sufrimiento. Recuerdo que en una ocasión vi a una niña que se había enterrado, o sea, un pedacito pequeñito de madera, o sea, una espinilla, una espinita. Entonces, en este caso, ella la veía y para ella eso era la gran cosa. Yo lo veía y decía, bendito, pero obviamente para ella es la gran cosa, la estoy asistiendo. Y le decía, cálmate, vamos a ayudarte con eso. Y ella seguía y no me escuchaba porque ella estaba pendiente a su dolor. Todo lo que yo le dije, ella en ningún momento lo estaba escuchando porque ella está concentrada en su dolor. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Tú puedes decir, Dios salva, Dios ama, Dios restaura, amén, lo creemos, lo sabemos que es así. Correcto. Pero una persona que esté en un momento de depresión o que se siente desventajado en la sociedad, que nadie le ha apreciado, que viene de un núcleo, de un hogar o ha transcurrido por unos eventos, de unas pérdidas significativas, son etapas que llevan a las personas a cuestionarse una serie de cosas. O sea, ¿acaso estoy bien delante de Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? Obviamente utilizamos el verso, ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y la persona que está en sufrimiento dice, pero ¿y por qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? Correcto. Iglesia, si nosotros no atendemos ese dolor, esa realidad, que fue la que Jesús no atendió desde lejos, sino que se acercó a nosotros para trabajar con ella y nos invita a nosotros, a la sociedad, a atacarla, a intervenir, mejor dicho, en todos estos asuntos, pues entonces, iglesia, no podemos desligarnos de nada de ello. Y qué mejor ejemplo, es que yo creo que el ejemplo de Cristo cubre todas las bases, ¿verdad? Porque Definitivo. es tan maravilloso. La palabra, cuando nos habla de lo que Jesús, de esos 3 años de ministerio de Cristo, él estuvo con la gente. Dice que caminaba, que entre la multitud, frases como esa, y la multitud. Dice, él estaba ahí donde había mucha gente, él no estaba en un aislado y tráigamelos de uno en uno, por favor, porque tengo mucho trabajo y hace mucha calor. ¿Ve? Dice que la mujer del flujo de sangre entre la multitud se hizo paso. Y como cuando veía una necesidad o cuando sabía que algo estaba pasando, atendía, se detenía a, vamos a trabajar esta situación. ¿Qué pasó? Virtud y poder salió de mí. Pero si la multitud está, pero como tú dices que alguien te tocó, no, espérense, algo aquí pasó. Exacto. Vamos a detenernos. Entonces, en un momento dado, yo me encontraba en una luz y me acuerdo, un semáforo en la carretera, y oraba al Señor y le decía, Señor, permíteme
ver a la gente como tú la ves. Permíteme tener un corazón compasivo y bondadoso, porque vi a una persona, ¿verdad?, adicta en un semáforo, y obviamente por mi situación en mi hogar, en mi niñez, quizás yo puedo ser un poco más empática, pero no todo el mundo es igual. Y yo decía, Padre, permíteme ver a la gente y la necesidad, y que mi corazón se vuelva a la necesidad de la persona, y que no vea a la gente como quizás las demás personas lo ven. Y cuando no tenemos esta empatía y no podemos, como tú bien mencionas, poder ponernos en el lugar de la niña con la astillita de madera, es bien difícil, porque la salud mental de nuestro pueblo está tan deteriorada, que todo el mundo está con la astillita en su dedo. Entonces, si nosotros como iglesia, y me encantó ese ejemplo que tú trajiste, si nosotros como iglesia no entendemos que la sociedad tiene esa astillita ahí, y que cada cual está en su dolor, y que me duele, déjame, porque el cristiano dice ninguna hoja se mueve porque es la voluntad, pero y el que no le sirve al Señor dice, ¿cómo Dios me está permitiendo pasar esta situación? Entonces empiezan a renegar, esos son dos polos, son dos situaciones. Aquel que cree y dice, Padre, yo sé que tú lo vas a hacer, y está el que dice, esto yo no puedo creer que me esté pasando esto a mí, por eso es que yo no voy a creer, por eso es porque no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Y no entienden. Y nosotros como iglesia tenemos que trabajar con las dos estillitas, con las dos niños heridos, con las dos niñas que en ese momento están pasando un momento bien duro en su vida. Y no podemos siempre pensar que esa persona, es que no oró lo suficiente, Kenneth. Porque yo sé de situaciones de hombres y ministros, mujeres de Dios, que me he enterado que han pasado momentos de depresión, que han pasado momentos difíciles. Y yo no puedo decir, Dios me libre, caer, ¿verdad?, en juzgar a esa persona y decir, eso le está pasando porque porque tiene que orar más, porque no estoy con esa persona 24 horas. Realmente yo creo que rayo el injusto en atreverme a hacer un comentario como ese cuando ni tan siquiera vivo con esa persona para ver qué estilo de vida lleva. A lo mejor ora más que yo. Y eso se puede dar. Claro. O sea, porque hay personas que realmente, cuando uno puede indagar en su estilo de vida, conocerlos mejor, uno se percata de que, mira, a veces tienen unas sensibilidades a unas cosas que a veces uno, por el tiempo que lleva, por lo expuesto, por lo acostumbrado, tiende a bajar un poquitito, tal vez, esa sensibilidad a una serie de cosas. Cuando estamos acostumbrados a orar todo el tiempo, tal vez nos olvidamos de una persona que puede tener una intensidad ante una crisis en su vida, que ora con una pasión y una intensidad y una dependencia que tal vez nosotros en años no hayamos tenido. O sea, y fíjate, Suheili, eso nos recuerda a que estaba escuchando una persona que estaba comentando que si nosotros desconocemos la sociedad a la que pertenecemos y sus conflictos y sus problemas, entonces no sabremos por qué orar. Claro. O sea, si ahora mismo el Padre Nuestro dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, o sea, ¿en qué áreas debe entrar la voluntad de Dios? Pues decimos, pues en todo. Pero entonces si desconocemos, porque yo huyo del mundo, me separo del mundo, y usamos eso en nuestro lenguaje, cuando yo estaba en el mundo. Hermano, hermana, ¿en dónde estás ahora? O sea, sigues estando en el planeta Tierra, sigues estando en el mundo. Ahora, entendemos lo que se quiere decir con ese lenguaje, se entiende, claro está. Pero realmente si vamos a los detalles, no es el mejor lenguaje realmente. O sea, porque seguimos estando en el mundo y Dios no nos ha sacado de este mundo por una razón particular, porque si nuestro propósito solamente fuera recibir a Cristo y se acabó, entonces pues ya Jesús no hubiese buscado, ya te convertiste, pues vámonos, adiós. No, porque estás aquí todavía. O sea, porque hay un trabajo que hacer. Bastante. Y entonces ahí es donde la iglesia tenemos que contemplar en qué estamos invirtiendo nuestros esfuerzos, en qué estamos invirtiendo nuestras ideas, nuestras proyecciones, dentro de nuestros planes, nuestros congresos, nuestros eventos. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde están las personas que visitan nuestras iglesias? ¿Acaso conocemos lo que está pasando, lo que está viviendo? O sea, porque es bueno los congresos y los eventos, nos gozamos los conciertos y los congresos, nos los gozamos y son buenos. Pero cuando tal vez miramos el evangelismo en masas, eso tiene un pro y tiene un contra.
El pro es, pues bueno, es accesible, comunicas a todo el mundo. Y obviamente el predicador no tiene la situación de que alguien le esté cuestionando entre la multitud, pero y esto y lo otro, no, la gente simplemente te escucha. Es mucho más fácil predicarles de esa forma. Pero cuando te toca estar en la mesa con un familiar que está pasando por una crisis, que tiene toda la confianza y toda la libertad de decir, pero es que yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro, o una persona que en algún tiempo estuvo en lo que podemos decir en nuestro lenguaje, en el evangelio, en los caminos, y se apartó, como decimos ahora, y ahora está preguntándote, pero y esto y lo otro. Ellos van a tener la libertad de preguntarte. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, déjame esperar a conseguir un pastor, o ve al próximo congreso, ahí se te va a contestar las preguntas. Ahí vemos, iglesia, que tenemos que analizar en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y con qué. O sea, saber si nos estamos invirtiendo mucho en el entretenimiento muchas veces. O sea, el entretenimiento es bueno, no estamos hablando ahora que no pueden tener su tiempo, no, todo lo contrario, hay tiempo para todo. Pero cuando hablamos de este tema, es empezar a mirar para el lado, qué está sucediendo en nuestros alrededores, en nuestra propia calle, con nuestros vecinos. O sea, son cosas que tenemos que contemplar. Y es un problema, mire, eso que trae Emanuel de el saber qué es lo que está pasando. Estuve buscando un poco de información, te había mencionado, y dice que el suicidio en Puerto Rico es uno de los problemas de salud pública que está entre las primeras causas de muerte. Y según la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800,000 personas, estamos hablando de verano en Puerto Rico, sino a nivel mundial, se quitan la vida y muchos más intentarán hacerlo. Algunas de las circunstancias, y escuche bien, que hacen que son detonantes, situaciones que hacen que las personas puedan caer en situaciones de depresión, en intentos de suicidio, muchas de ellas son el estrés. Y usted me dice, ay, pero pues sí, el estrés. Una persona que tenga un nivel de estrés bien fuerte puede caer en una depresión. Ay, ¿usted me puede decir que no hay un cristiano que pueda tener mucho estrés? Pues claro que sí. Inclusive ministros viven con demasiado estrés por el ministerio que tienen. Entonces, tenemos que ser cautelosos. No solamente lo que está pasando en la iglesia, sino afuera, es todo. Esto puede pasar con el hermano que usted tiene sentado a su lado y usted ni tan siquiera saberlo, porque usted no sabe el nivel de estrés en el que vive. Cierto. La discriminación, un sentido de aislamiento, abuso. Quizás usted no sabe que hay una persona, un varón, un joven, una mujer maltratada dentro de la iglesia, porque como tenemos que llevar las apariencias, ¿verdad? Y tenemos que guardar un testimonio, pues no puedo contarle a nadie lo que estoy viviendo en mi casa. Y esa mujer o ese hombre se queda viviendo esa situación de abusos dentro del hogar y puede caer en una depresión o puede intentar quitarse la vida por las situaciones que está viviendo dentro del hogar. Situaciones de violencia, situaciones de relaciones conflictivas, hay factores de riesgo, ¿verdad? Como en este caso algún trastorno mental que la persona tenga y nosotros no sepamos, algún consumo de alcohol, de drogas, problemas financieros. ¿Cuántas personas porque perdieron su trabajo por una situación que hay financiera en su hogar puede caer en una depresión o en un intento de poder quitarse la vida? Dolores crónicos. Una persona que tenga una dolencia, una enfermedad, ¿cuántas personas usted no tiene cerca de sí que ahora mismo no piense en cáncer? Que quizás usted tiene a alguien cerca, piense en alguna otra condición que esté aquejando a algún familiar suyo. Cierto. Y que ese familiar, esa situación de salud lo lleve, como decimos en buen puertorriqueño, en arroz y habichuela, por el camino de la amargura. Y usted escucha a esa prima, a esa tía, a ese hermano, a esa cuñada, a ese cuñado, con esta situación de esa enfermedad que lo lleva ahí. Ah, pero como no es un cáncer terminal, pues a lo mejor pensamos que lo puede, pero es que no sabemos el poder, la situación, ¿verdad? Y cómo está influyendo esa enfermedad en la vida de esa persona. Entonces, todas estas situaciones pueden ser detonantes para que una persona pudiera en algún punto de su vida caer en alguna depresión o en un intento de suicidio o llegar a tener una situación de salud mental que en algún punto, quizás con la ayuda de alguien, se pueda haber evitado. La pastora y la pastora Edith, en un momento estábamos hablando y me comentaban sobre una situación que en algún momento surgió, particularmente en una iglesia donde un pastor recibe
una información, incluso una confesión de parte de una miembro de la iglesia, donde le decía que ella era víctima de violencia, entonces, por parte de su esposo. Entonces, en esa dinámica como tal, ¿qué sucedió? El pastor dijo, pues, no se metan en eso, vamos a orar. O sea, mientras reciben los golpes, mientras reciben oramos. los golpes, exacto, oramos. Miren el detalle donde muchas veces sutilmente podemos espiritualizar los conflictos y los problemas y los sufrimientos de forma tal que lo podemos tal vez hasta un cierto punto utilizar de excusa para simplemente no tomar acción. Una vez leí que el no hacer nada es hacer algo. O sea, es una postura de indiferencia, de que pues me da lo mismo, no, Dios obrará a su tiempo. Pausa, hay que poner los textos en su lugar. O sea, Jesús constantemente contendía con los fariseos y los saduceos en cómo acomodaban los versos, en cómo los interpretaban. ¿Por qué? Porque Pablo le dio continuidad a esa conversación diciendo que podemos volver la palabra letra que mata. O sea, yo puedo interpretar la Biblia de forma tal que simplemente sea para silenciar o para obviar o para ignorar. Entonces en nuestros altares, en nuestras prédicas, debemos considerar empezar a hablar de lo que está pasando en la actualidad. Sabemos de las calles de oro, el mar de cristal, eso lo sabemos, perfecto. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestros mares hoy en día? Con nuestra tierra ahora, en lo que llega esa promesa, esa expectativa, ese cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a dejar que entonces sigamos destruyendo lo que tenemos delante de nosotros. Es una forma de cómo vamos a ser buenos mayordomos de lo que viene si no honramos a Dios con lo que tenemos ahora. O sea, si no somos mayordomos ahora, ¿cómo podemos decir que amamos a la gente, que queremos iglesias grandes, cuando ignoramos lo que está pasando? O sea, entiendo que esto puede caer en un sentido común. O sea, si yo no amo a Dios, si yo digo que amo a Dios y no amo al prójimo, al que veo todos los días, ¿cómo voy a decir que amo al que no veo? O sea, porque el amor se tiene que tomar forma, tiene que tomar acción. En el Evangelio de Juan dicen que el verbo se hizo carne. La acción, el verbo, el logos tomó forma humana y caminó, vivió, se movió. O sea, no es lo que prediquemos, el verbo, la palabra, lo que soltemos en nuestros altares. Es como esa palabra toma carne, se encarna en medio de la gente, en medio de los sufrimientos. Porque si no es palabra nada más. O sea, y es fácil decir, yo envío una palabra desde aquí, perfecto, pero también hay momentos donde yo tengo que ir allí. Donde yo digo que mi palabra va, yo tengo que ir allí también. O sea, porque hay gente que está sufriendo. Entonces, es tan triste cuando eso pasa como decimos, lejos de nosotros, pero a veces podemos ver que está pasando cerca de nosotros, en nuestras propias iglesias. Y puede ser que no nos estemos metiendo, pues tal vez porque entendemos que es falta de información, no sabemos qué hacer. Vamos a movernos, vamos a buscar información. ¿Acaso Pablo nos dijo? Y ofrecerla, abrir los altares, las iglesias, para que las personas que están pasando por problemas puedan encontrar un lugar de refugio. O sea, pero si nosotros nos quedamos ponchando y nos vamos, y cumplimos no solamente con los que tienen la membresía, con eso es lo que yo respondo nada más. Pero hay un asunto, pero no nos olvidemos que hay personas que si no salimos a alcanzarlos, no van a llegar, tenemos que hablar. Y que usted pueda entender algo, es que lo que queremos que usted pueda quedarse en su corazón en esta tarde, es que esta situación de lo que está viviendo nuestra sociedad no solamente tiene que ver con lo que está afuera, es lo que está afuera y es lo que está adentro también. Porque aún, usted tiene que entender que aún dentro de las iglesias hay personas con necesidad. Lo que sucede, mira, te voy a traer un ejemplo. Y hace unas semanas atrás estábamos en nuestra iglesia en una actividad de mujeres hermosa en casa de una persona que amo con todo mi corazón, en casa de Inés. Y si me está escuchando, un beso, sabes que te amo. Y estábamos allí, mujeres, ¿verdad? Hablando sobre testimonios y lo que Dios había hecho. Y es interesante cuando varias mujeres comenzamos a hablar sobre diferentes situaciones. Y yo me sorprendí muchísimo porque había cosas de algunas de ellas que yo no sabía que habían vivido en su vida. Y yo decía, wow, mientras estaba escuchando, y yo, ok.
y fulano habló y a mí me pasó esto y esto y esto, y esto yo lo viví sola, y yo, ok, y fulana no, porque yo, cuando terminamos, yo quería hablar, y yo levanté la mano, y yo te quiero decir algo, como siempre, Dios mío, es resultado de cuando uno quiere compartir y tiene algo que dar, claro. Y yo decía, ¿ustedes saben qué? Mujeres preciosas, hoy yo he aprendido algo, y he aprendido, le dije, que hay personas que están al lado de uno y uno no sabe lo que está pasando. Y llegamos a la iglesia y vemos a esta persona que quizás no nos saludó y lo primero que pensamos es, mira para allá, ni me saludó. Sin saber que esa persona, el hecho de haber entrado hoy a la iglesia y haberse puesto el poco maquillaje que se puso y haberse peinado lo poco que se peinó fue un triunfo, porque quizás está pasando una depresión tan grande que ni tan siquiera quería levantarse y salir de su casa. Que el haber llegado a la iglesia ese domingo fue una verdadera victoria para esa persona, porque tuvo que luchar contra todo emocionalmente para poder ponerse en pie. Y tú estás pensando simple y sencillamente que qué le pasará, que estoy mirando para él, llevo rato y esa muchacha lleva varios domingos que ni alaba. Ella se sienta en esa silla, yo no sé qué le está pasando y no sabemos lo que internamente con lo que esa persona está luchando ahí al lado tuyo. Entonces necesitamos que en este momento tú puedas abrir tu mente y tu corazón a que es una realidad. En nuestra sociedad estamos viviendo problemas serios de depresión, serios de salud mental, no es chiste. Y el problema es que cuando una persona va a donde otra, hay un estigma porque piensas que está loco. Entonces nadie quiere que piensen de sí mismo que está loco. Entonces cada persona trata de lidiar con sus situaciones y con sus dilemas con sus propias fuerzas. Y es difícil, porque muchas veces necesitas ayuda. ¿Y qué te escuchas por ahí? Muchacha, se le falta un tornillo. Muchacha, se está loca. Muchacha, se está loco. Ay, se está desquiciado. ¿Verdad? Y cuando ponemos nombres como esos a las personas, se nos hace difícil poder decirle a alguien, yo necesito un psicólogo. Yo necesito ir a recibir ayuda, un consejero, una consejera. Muchísimos cristianos que hay, buenísimos, que nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero muchas veces ni nos atrevemos porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de uno? Van a pensar que estoy loco, que estoy en pecado, y que estoy loco, y que estos son malicias que tengo adentro. Cuando realmente muchas veces no es así. Estás en toda la razón y por eso es que todo lo que nos están escuchando, recuerden que las líneas telefónicas están abiertas. Si desea oración, quieres dejar tu comentario, te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318, comunícate y recuérdate que estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, Suheili, y eso es lo que hay como iglesia. Ya que hoy estamos en el contexto de la sociedad y la iglesia, tenemos que crecer en esas áreas en general, tenemos que empezar a abrir un poco más, porque decimos, ok, estamos de gloria en gloria. En el mundo la gente no está de gloria en gloria, no están de victoria en victoria. Y muchas personas dentro de la misma iglesia no se sienten tampoco que están en victoria. Y es fácil decir, no, pues tienes que creerlo, tienes que aceptarlo. Pero si no trabajamos con una tuerca, es como, estaba viendo una película los otros días y pasó esta escena que todo el mundo la ha visto en alguna, que es cuando algo cae entre medio de las tuercas y se pilla la mecánica y no puede seguir las roscas en su curso porque hay algo que está pillando. Hay ideas, hay eventos, hay conflictos que trancan a las personas. Entonces, la violencia en los hogares, ahora mismo es fácil visualizar, decir, ok, un hombre está maltratando a una mujer. Pero cuando dicen que una mujer está maltratando a un hombre, muchacho, o sea, eso todavía como sociedad no, como que eso no lo podemos aceptar. Vamos a hablarlo claro. El promedio, el gran promedio de personas se ríen del hombre. Adiós, te tienen sometido, te tienen en el baúl. O sea, y diferentes comentarios que dentro de la cultura se han vuelto un chiste, una broma. Pero la realidad es que no es tan gracioso cuando esa violencia, ya de por sí el ser violencia está mal, pero cuando está atentando hasta contra la vida de un hombre. Yo conozco casos de hombres
donde su propia esposa ha cogido un cuchillo en un momento de descontrol o cuando cada vez que se muestra y trataba de cortarlo. Eso está gracioso. O sea, entonces, esas situaciones, podemos hablar y aquí es donde Suheili, me gustaría que tú me dieras tu punto de vista en esto. Podemos muchas veces hablar, yo estuve en una crisis financiera, económica y vi la mano de Dios. Perfecto. Amén. Lo creemos y que amén. Dios lo hace, Eso claro, es cierto, claro, dejando la base, cierto, claro. Ahora mismo tenía una enfermedad, Dios me sanó. Amén. Perfecto. Y conozco personas que tenían la enfermedad y Dios les sanó. Esos son los ejemplos comunes. Uh-huh. Pero porque planteamos situaciones que la gente vive para que las personas puedan identificar y ver cómo entonces Dios obra e interviene en estas situaciones. Pero unas situaciones como las que hemos mencionado en la última, la violencia de género, maltrato en la familia, la comunidad envejeciente como tal en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestro pueblo, en nuestro país, que son olvidados. Sé cuántas personas han cruzado el charco y lamentablemente unos están más pendientes, otros menos pendientes a los que dejaron atrás y están por ahí desorientados, que cuántas publicaciones salen por ahí sacándole fotos, mira, esta persona está desorientada, no sabemos, no la conocemos. Y si tú buscas a la persona, a lo mejor no tiene a nadie, o a lo mejor tiene a alguien, pero la familia no estar pendiente. ¿Dónde está eso en nuestros altares? Esos temas. O sea, pasan por nuestras predicaciones, porque son realidades de nuestro contexto, de nuestra realidad. Entonces, si nosotros no las hablamos, el pueblo no piensa en ellas. Entonces, si en mi situación personal, yo, Emanuel Figueroa, no estoy viviendo una situación en donde tengo un familiar que esté por ahí, que no sé dónde está, no tiene a quién acudir, pues yo puede ser que ni me pase por la mente que eso está pasando. Pero cuando alguien lo habla y muestra la postura de Cristo, que ¿qué dijo él en Mateo 25? Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, tuve frío, me dieron abrigo. ¿Cuándo hicimos eso? Nunca tuvimos el break de hacerlo. O sí, cuando lo hiciste con alguno de los que tenían la necesidad, a mí me lo hiciste. Yo les pregunto ese tema, ¿qué tiene que ver con el plan de salvación directamente hablando? Hello, está hablando de una demanda a la iglesia. Está hablando, y tú dices, no, lo que hiciste con el que está a tu lado, con tu prójimo, no dice con el que es cristiano también, de tu misma denominación. O sea, dice con el que tiene la necesidad. Y que dijo a los otros, ustedes que tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, y ahí vuelve con lo mismo, pero en opuesto, negativo. Y dice, ¿y cuándo? Nunca tuvimos la oportunidad, pues, cuando le diste hambre, comida que tenía hambre, a mí no me diste de comer. O sea, son criterios con los cuales nos van a evaluar en algún día, porque después de eso salen hablando del día del juicio. O sea, y estamos hablando de que esa es la rúbrica por la cual te van a evaluar. Entonces, y en esa rúbrica tenemos que saber cómo salimos. Cómo salimos. Mira, es un tema bien interesante, la verdad que sí. Porque en Puerto Rico existen, no me atrevería a decir que más de, no sé si estás de acuerdo conmigo, más de 5,000 iglesias. Vamos a sumarlo por ahí, puede ser, hay bastante. En toda la isla. Hay bastante. Hay muchísimas iglesias. Bueno, por cada calle que frecuento comúnmente veo 3 y 4 sí, por cada calle. Sí, muchísimas iglesias en Puerto Rico, concilios que tienen muchísimas, bueno, en fin, vamos a poner un número y si alguien está, ¿verdad?, en la página y sabe ese número, envíelo. Pero vamos a poner que existen 5,000, vamos a poner que existen, un número. Sí, No estaría lejos de la realidad. Así que, ¿cuánto pudiéramos hacer nosotros como pueblo cristiano? Hablando de las iglesias cristianas en Puerto Rico, no de otras religiones que creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pero sus dogmas, ¿verdad?, y cosas son distintas, ¿verdad? Porque yo creo en el mismo Dios que cree el católico, ¿verdad? Dios, lo único, básicamente, lo único es que ellos creen en unas cosas distintas, en imágenes y ese tipo de cosas. Así que, pero dentro de, creemos en el mismo Dios. Otra iglesia que cree con nosotros en el mismo Dios, por poner un ejemplo, la iglesia adventista. Creemos en el mismo Dios, ¿verdad?
Ellos creen unas cosas de los sábados, nosotros no, pero en términos generales podría yo ir a alimentar a un hambriento con un adventista, ¿verdad? Porque no habría ningún problema con eso. No creo que vaya en contra de su Dios y el mío. Y cuando termines tu hilo de pensamiento, hay un texto que respalda eso. ¿Ve? Entonces, sin contar esa unión de una religión con otra para ayudar y solamente quedándonos dentro del marco de los cristianos, la realidad es que yo creo que si tuviésemos la idea de unirnos realmente como pueblo para poder hacer más por nuestra sociedad y que podamos ayudar a la viuda, que podamos ayudar al pobre, que podamos ayudar al enfermo, pudiéramos tener montones de instituciones en este país sin tener que unir la iglesia y el Estado, que era lo que estamos hablando al principio, y no pensar es que el gobierno me tiene que hacer. Es que yo creo que tendríamos la capacidad como pueblo profesional y económica para poder unirnos y tener el mejor centro de niños de Puerto Rico dirigido por iglesias de este país. Que los niños en este país no tuviesen que pasar las necesidades que pasan en hogares sustitutos, en hogares. Yo no sé, por favor, si alguien que nos esté escuchando lo sabe, que me deje saber, porque me encantaría saber ese dato. Si en Puerto Rico existe algún hogar de niños maltratados, con facilidades maravillosas para niños como parque, piscina, que adentro tenga un área de juegos y un pequeño cine con popcorn. No, a lo mejor existe. Yo no lo sé, por eso pregunto. ¿Crees tú, Emanuel? Ahora pregunto, ¿verdad? Para atrás. Si nos uniéramos, pudiéramos nosotros tener eso. Pudiéramos tener un hogar de mujeres maltratadas que están con sus niños allí y tener ese niño que dejar su entorno, su casa, su camita, su cuarto para irse a un hogar de mujeres maltratadas, a dormir con mamá, quizás un poco más incómodo, y tener unas villas donde esas mujeres puedan dejar a esa persona maltratada, ir a ese lugar y que sea una comunidad completa. Que yo sepa, no existe. Que yo sepa. Si existe, por favor, déjenos saber. No queremos decir información incorrecta. Estamos hablando de que no sé. Entonces, hogares de rehabilitación para personas adictas. Hay más de 3.500 personas después de María deambulando en las calles de nuestro país. Y muchos de ellos no van a hogares de rehabilitación porque muchos hogares de rehabilitación no tienen un programa de desintoxicación. No. Y se les hace bien duro. Y hace poco yo estaba haciendo hice una actividad para deambulantes con mi iglesia y estuve buscando información para poder decir, bueno, pues déjame no solamente llevarles comida enseñarles a pescar, déjame llevármelo y sacarlo de la calle. Cuando traté de hacer el trámite, Emanuel, para poder entrar a un deambulante, a un hogar de los más reconocidos aquí en Puerto Rico, el protocolo era inmenso. Tenía que llevar unas pruebas, tenía que hacerle si era mujer prueba de embarazo, si tenía medicamentos, tenía que llevarla, pero todo un protocolo. Y dije, Dios mío, pero por razón se le es tan difícil poder entrar a ese hogar de rehabilitación que tiene detox, que es para ellos mucho más fácil. Entonces son esas cosas que nosotros como iglesia debemos abrir los ojos y decir, ¿qué voy a hacer con ese hijo, con esa hija que tiene un papá con una enfermedad de cáncer o un Alzheimer, que le es difícil trabajar con esa persona que ama, que en algunas situaciones se torna violento, mamá y papá, esto hace sus necesidades, no sé cómo trabajar con él, y realmente no es enfermera, no es enfermero, no estudió nada de eso, no es un psicólogo, es un hijo o una hija que tiene un papá con esa condición y no sabe cómo trabajar con esa condición. Y fíjense, recuerden que se pueden comunicar al 787-751-6318, 751-6318. Estamos en las últimas llamadas, ya que próximamente estaremos orando por ellas y por las peticiones y las necesidades. Fíjate, Suheili, estabas mencionando algo y quería acompañarlo con una porción de la Biblia, de la palabra. Ahora mismo hubo una ocasión en donde los discípulos van donde Jesús y le dicen, mira, hay un hombre ahí que en tu nombre está haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos, pero no es uno de nosotros. Lo callamos. Y que Jesús le contestó, si él no está regando y está recogiendo, si está con nosotros, pues entonces no está en contra de nosotros.
Y la pregunta entonces viene siendo, ¿quién es ese otro? O sea, nosotros tenemos que saber que a veces estamos echando lucha con algún otro concilio, otro grupo, otras personas, cuando Jesús nos está diciendo, ¿está en contra de lo que estamos haciendo? No, pues está con nosotros. O sea, el verso bíblico está ahí, cada cual ore, lea el verso y llega a sus conclusiones, pero ese verso está. Ahora bien, es importante saber que cuando, no hace tanto, cuando hubo una de estas famosas campañas que se hace para recolectar y recolectar fondos para los pacientes, obviamente la fundación, para los pacientes de cáncer como tal, y veía pues figuras en nuestro país de la música, celebridades que donaban miles de dólares y todo eso. Uno puede decir qué bonito y todo eso, pero la iglesia, uno puede decir la iglesia no se tiene que meter en eso, pero cuando tú leías los comentarios, vi este comentario 4 veces. ¿Cuál era el comentario? ¿Y la iglesia dónde está? ¿Ok? Entonces, mira dónde puede caer. Y entonces, de esos 4 comentarios, una de las personas, yo la conozco y es de una iglesia. Me explico. Que esta idea puede estar tal vez entre nosotros mismos, donde nos estemos dando cuenta que hay ciertas situaciones en las cuales no nos estamos involucrando, que tal vez como iglesia pudiésemos ayudar de una forma u otra, sea aliándonos con otras instituciones o simplemente desde donde estamos. Nosotros predicamos el evangelio y eso, pero tenemos que saber que si vamos a ir a una necesidad, vas a visitar un hogar, vas a orar por esa persona, pero tú sabes que hay una necesidad, te hay una compra. Vamos a empezar a alimentar la barriga, o sea, el estómago antes de alimentar el alma, porque hay veces que el estómago es la barrera para llegar al alma. Hay muchas veces las necesidades, porque cuando tú le preguntas a las personas, mira, o sea, recuerdo una persona que decía, y obviamente podemos decir, la persona está mal ubicada, está bien, pero una persona me decía, yo de tanto que yo aportaba a la iglesia, pero cuando yo tuve una necesidad nadie estaba pendiente a mí. Obviamente yo no sé su contexto de esa persona, yo no sé si habló o no habló, a lo mejor está exagerando, yo no lo sé. Pero yo te puedo garantizar que si hiciéramos una encuesta ahora mismo, yo te puedo decir a ti que hay muchas personas que se sienten así dentro de nuestra misma iglesia. Claro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que abrir nuestros ojos, iglesia, y empezar a atender a la sociedad. Y no solamente pensar en el mañana, sino pensar en el hoy. Y saber que ahora mismo muchas veces estamos pendientes y obsesionados y enfocados en quiero que me unjan para ser pastor, pastora, quiero estar en el ministerio X, Y, Z, el que tú quieras, quiero estar en aquel grupo. Mira, Pablo decía que el que aspira a estar en el ministerio, a buena obra, como tal, desea, dependiendo de la versión que estén leyendo. Pero ahora mismo, ¿dónde reside el asunto? Que a veces nos estamos enfocando en tantas posiciones dentro de las estructuras y nos olvidamos impactar a la sociedad. Ahora mismo en el mundo hacen falta apóstoles también. Apóstol significa persona que va a un lugar, que abre camino. Hay personas que en el mundo se necesitan cristianos que abran camino, apóstoles en ese contexto, que abran. Hay personas que necesitan pastores y pastoras en sus lugares de trabajo, pastores que puedan pastorear en las oficinas, que puedan ser pastores en hogares, en las calles. O sea, necesitamos pastores y pastoras no solamente en una iglesia, en una estructura. O sea, ¿cuánta gente necesita que un pastor vaya a la esquina tal y le dé un fuerte abrazo? Tan ricos que son los abrazos. Y a veces nos complicamos, ¿cómo podemos sacar fondo para aquella actividad? Mira, un abrazo a veces hace tanto, que muchas luces y muchas bocinas. O sea, y no es malo las luces, no son malas las bocinas, no queremos, no estamos en contra. Pero hay que saber que a veces invertimos mucho esfuerzo en cosas que al final del día no tienen el mismo impacto que las cosas más sencillas de la vida. A veces tú sabes cómo ministra tanto una sonrisa, que dentro del estrés que tengamos hagamos una pausa y miremos para el lado, mira, estás bien, mira, comiste. Wow, ya. O sea, y a veces decimos, oye, ¿por qué yo predico? Lo invito a la iglesia, lo invito y no viene. Hay veces que no viene porque en esos detalles fracasamos. Hay veces que no. O sea, pero hay veces que sí, dale, vamos. O sea, vamos a volver a lo básico. Porque a veces no fracasamos en lo complejo. Fallamos en el 101.
Ya pasamos en el primer curso, en las generales del Evangelio, en donde muchas veces estamos fracasando. En la falta de cortesía, amor, el tacto a la hora de hablar. Es que ya, pues mira, nos da lo mismo decir y maltratar a las personas en un altar. Tenemos que empezar a hablar con amor, cariño y mira, y volver y llamar las cosas por su nombre, pero con honra, con respeto, porque la gente tiene dignidad. Pero si nosotros desde los altares no proyectamos respeto por nadie, y bajo el pretexto de que no olvídate, es que las cosas se dicen como son, cuidado, porque las cosas se pueden decir y no hay que falta de respeto. Pero si nosotros creamos una cultura de faltas de respeto, la iglesia lo va a proyectar para adelante. Que tenemos que tener cuidado con eso. Y no estamos diciendo, ¿verdad? Ya para cerrar, porque quizás hay alguien que esté escuchando y dice, oye, pero con todas las cosas que hacemos en mi iglesia, en la iglesia no estamos diciendo que la iglesia en Puerto Rico no hace nada, ¿ve? Vamos a cerrar, abrir y cerrar paréntesis. No estamos diciendo que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo en nuestra sociedad no hacemos nada. Sí, hay muchísimas iglesias, muchísimos ministerios, muchísimas personas con un corazón hermoso, grandísimo, que ayudan, y gloria a Dios, claro, porque existen personas como usted que nos está escuchando, que ayuda a los demás y tiene un corazón noble. Lo que estamos diciendo es que todavía falta trabajo por hacer, y que esté consciente de que nadie, y esto lo conseguí y lo comparto con ustedes, nadie está exento de sentirse mal emocionalmente en algún momento de su vida, de estar ansioso o deprimido. Nadie es lo suficientemente fuerte como para decir que jamás pasará una situación de vida en que sus emociones se vean afectadas. Lamentablemente, aún reconociendo esto, el estigma hacia los pacientes de salud mental y hacia las personas que han padecido de alguna crisis emocional está latente en nuestra sociedad. Así que vamos a ser compasivos, vamos a tener los ojitos abiertos para poder ver qué es lo que pudiera estar pasando a la persona dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Vamos a hacer más congresos que tengan que ver con salud emocional, con inteligencia emocional, con cómo podemos trabajar con autoestima, cómo podemos trabajar con situaciones de crisis en el hogar. Vamos a trabajar temas importantes para poder fortalecer nuestra gente en la fe, porque eso ya lo hacemos todos los domingos en la iglesia, pero poder trabajar con ellos en otras áreas importantes dentro y fuera de la iglesia. Hay muchas dimensiones por tocar. Así que, pastores, no hay excusa para no tener un tema para predicar el domingo. Hay muchas dimensiones. Es cuestión de mirarlas, como decía Suheili. Así que hay mucha gente que se ha comunicado en el día de hoy, Suheili. Tenemos a Carmen Rivera de Dorado. Pide oración por sus hijos y sus nietos y pide oración por un diagnóstico médico. Está esperando resultados. Lea pide oración por ayuda en cuanto a su salud mental. María felicita el programa. Muchas gracias, María. Gracias. Zoraida Ayala pide oración por Benjamín, su esposo. Willing Hearts, el band, que es el ministerio de jóvenes de adoración de la iglesia Emmanuel en Carolina, nos envían saludos. Muchas gracias. Estuvimos ministrando esta mañana con ellos. Más que honrado de que estén ahí sintonizando. Wanda Rivera saluda el programa. Rafael Fraticelli saluda el programa. Muchas gracias. Natasha pide oración por su bebé que está en intensivo. Seguro que sí, Natasha, cuenta con eso. José y María, oración por matrimonio. Adela, sanidad por su esposo. Felicita el programa, el tema está excelente. Muchas gracias. Cristóbal Santos de Boston se está comunicando. Se quita el sombrero por el tema, ya que no se habla de este tema en las iglesias. Muchas gracias, Cristóbal Santos. Saludos allá en Boston y estamos contigo. Dalila Ortiz, operación de vesícula, de oración. Carmen de Benjamín, oración por ella. Y Anónimo, oración por sanidad. Problema con su vecino también. El cuadro telefónico sigue sonando, pero obviamente el tiempo obviamente ha avanzado. Vamos a hacer una oración por todo ello y vamos a presentar a todas las personas. Y le invitamos a que en los próximos programas, de los próximos sábados, siempre traten de llamar un poquitito antes para poder retomar todas esas llamadas, ya que tenemos el tiempo contado. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por poder compartir este tema junto a Suheili y poder traer una palabra que pueda llevarnos a concientizar, a crecer en todo este proceso, en toda esta etapa. Mira la vida de cada una de estas personas que se han estado comunicando en el día de hoy. Padre, tenemos personas que tienen enfermedades en su hogar relacionadas a sus hijos, sus nietos, Padre, con sus esposos, esposas.
Piden oración, Padre, porque hay ahora mismo un bebé intensivo, Padre, de Natasha. Mira, Padre Celestial, las personas desde Boston que se están comunicando desde otras partes en las redes sociales. Sana, Señor, por medio de tu palabra, la vida, el corazón, el cuerpo, en todas las dimensiones, Padre, integrales del ser humano. Llega, Padre Celestial, y sana la vida de cada uno de ellos en Cristo Jesús, porque sabemos que tú todo lo puedes y nosotros te creemos a ti, en que, Padre, como iglesia no tan solo vamos a orar, sino que te estamos creyendo, Señor, para ofrecer nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros pies para llegar a donde tú quieras que lleguemos, Padre. Pero te pedimos por ellos, Padre, en donde nuestro cuerpo nos pone un límite, pero tú puedes llegar, Padre Celestial. Transforma, Señor, ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Suheili, gracias. Sí. Sé que este tema está dando mucho de qué hablar y sé que muchas personas fueron bendecidos por la palabra. Que nos envíen Sí. mensaje con los próximos nombres de los congresos que van a hacer en sus iglesias y Sí. de las actividades que usted va a hacer en la comunidad, y después de este programa que se haya animado y haya dicho vamos a hacer una conferencia de esto, del tema del otro, temas diferentes, temas que impacten, que cambien nuestra sociedad, que ayuden a las personas a crecer, a ese tema que usted nunca se atrevió a tocar. Ese es el tema Ahora que es el va a hacer en momento. la próxima conferencia en su iglesia. Así que estamos más que contentos y le agradecemos nuevamente a Suheili, al equipo de Liderazgo Extremo, le agradecemos y les recordamos que estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Yes. Redentor 104.1 FM. Recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Nos pueden conseguir bajo ese mismo nombre, Liderazgo Extremo, y ahí pueden recibir más información, y para talleres ahí también nos pueden contactar. Así que nos será hasta el próximo sábado, pendiente que esto apenas empieza en el tema de la sociedad y la iglesia. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Yes. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo.